Mi suegra intentó envenenarme lentamente a través de un té medicinal, pero lo descubrí y con pruebas médicas en mano, logré que fuera arrestada por intento de asesinato. Me llamo Natalia Méndez y tengo 34 años. Desde que tengo memoria, mi mayor sueño fue formar una familia, un espacio seguro y cálido donde sentirme amada y valorada. No tenía grandes ambiciones más allá de eso. No soñaba con riquezas ni con una carrera brillante, solo quería una vida tranquila, rodeada de quienes me amaran sinceramente. Pensaba que lo había conseguido. Después de todo, llevaba 10 años casada con Javier, un hombre que, aunque reservado, era atento y responsable. Juntos habíamos construido una rutina cómoda y estable. Nuestra hija, Sofía, era la joya de mi vida. A sus 7 años, tenía una sonrisa que iluminaba cualquier rincón de la casa. Con su pelo castaño despeinado y su risa contagiosa, siempre lograba arrancarme una carcajada, incluso en los días más grises. Sofía era mi todo, y aunque había momentos en que me sentía agotada por las responsabilidades de la maternidad y el hogar, verla feliz me hacía sentir que todo valía la pena. Sin embargo, en retrospectiva, me doy cuenta de que mi percepción de esa vida perfecta comenzó a desmoronarse mucho antes de que yo misma lo notara. Los primeros indicios eran sutiles, pequeños gestos, palabras dichas en tono amable pero cargadas de intención, miradas que se clavaban en mi espalda. Mi suegra, Estela, había sido el epicentro de esas señales, aunque en ese momento yo lo ignoraba. Estela siempre había sido una presencia dominante. Desde el primer día que Javier me presentó como su novia, sentí una corriente de desaprobación que nunca se molestó en disimular del todo. «Oh, así que esta es Natalia», dijo, escaneándome de pies a cabeza con una mirada que parecía evaluar cada centímetro de mí. Aunque sus palabras eran cordiales, su tono decía otra cosa. Como si fuera una niña que se había metido a jugar en un lugar donde no pertenecía. Era una mujer imponente, con el cabello recogido en un moño perfecto y un maquillaje que parecía inalterable, incluso después de horas de calor. Su postura recta y su forma de hablar, siempre con frases cuidadosamente calculadas, la hacían parecer intocable. Yo, en cambio, siempre he sido más sencilla, más directa. Mis jeans desgastados y mi falta de interés por los detalles superficiales parecían molestarla profundamente. Durante los primeros años de mi relación con Javier, intenté ganarme su aprobación. Me esforzaba por mostrarle que amaba a su hijo, que podía ser una buena esposa y madre. Cocinaba sus recetas favoritas, la invitaba a casa con frecuencia, e incluso me aseguraba de que Sofía pasara tiempo con ella, pensando que eso podría acercarnos. Pero nada de eso parecía suficiente. «Siempre cocinas con tanta sal», me dijo una vez durante una cena en nuestra casa. Otra vez, mientras observaba a Sofía jugar en el jardín, comentó, «Deberías cuidarla más. Ese sol no es bueno para su piel». Era como si siempre encontrara algo que corregir, algo que yo estaba haciendo mal. Sin embargo, sus críticas nunca eran abiertas. Siempre venían disfrazadas de consejos bien intencionados. El punto de inflexión llegó hace un año, cuando Estela comenzó a insistir en que tomara un té medicinal que, según ella, era una receta de familia. Me lo presentó como una especie de elixir milagroso que ayudaba con todo, energía, digestión, piel. «Te ayudará a sentirte mejor, querida. A tu edad, el cuerpo empieza a necesitar un empujón», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. No quería aceptarlo al principio. Nunca he sido fanática de las hierbas o remedios caseros, y algo en su insistencia me resultaba incómodo. Pero ella no aceptaba un no como respuesta. Cada vez que íbamos a su casa, me servía una taza sin siquiera preguntarme, asegurándose de que la bebiera frente a ella. «Tómalo, cariño, no te hará daño», repetía. Y yo, para evitar tensiones, lo hacía. Al principio, no noté nada extraño. El té tenía un sabor ligeramente amargo, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, con el tiempo, empecé a sentir que algo en mi cuerpo estaba cambiando. Los dolores de cabeza eran cada vez más frecuentes. Al principio, pensé que era algo pasajero, producto del estrés o del cansancio. Pero luego llegaron las náuseas. Mareos que me sorprendían en medio de las tareas diarias, obligándome a sentarme para no caer. Fui al médico,
quien me ordenó una serie de análisis. Cuando los resultados llegaron, no mostraron nada anormal. Todo parece estar bien, Natalia. Quizás solo necesitas descansar más, me dijo el doctor, pero yo sabía que no era solo cansancio. Mi cuerpo estaba tratando de decirme algo que no lograba comprender. Durante este tiempo, Estela no mostraba ni un rastro de preocupación. Por el contrario, comenzó a hacer comentarios que, aunque disfrazados de preocupación, se sentían como puñaladas. Pareces más delgada, querida. Quizás deberías alimentarte mejor. No quiero que Javier tenga que preocuparse por ti, decía con una sonrisa que me helaba. Javier, por su parte, parecía no notar nada fuera de lo común. Siempre había sido un hombre práctico, poco dado a profundizar en temas emocionales o detalles del día a día. Cuando le mencioné mis síntomas, simplemente me dijo, quizás necesitas relajarte, Natalia. Has estado muy tensa últimamente. Su indiferencia no era malintencionada, pero dolía. Me sentía sola, como si estuviera peleando una batalla que solo yo podía ver. Un día, mientras lavaba los platos en la cocina, sentí la mirada de Sofía clavada en mí. Cuando me giré, vi en sus ojos una preocupación que no correspondía a su edad. Mami, dijo en voz baja, ya no sonríes como antes. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier dolor físico. Mi hija, mi pequeña luz, estaba viendo cómo me apagaba poco a poco. Esa noche, mientras la acostaba, no pude contener las lágrimas. ¿Qué estaba pasándome? ¿Por qué sentía que mi vida se desmoronaba sin razón aparente? Y, lo más importante, ¿cómo podía proteger a Sofía de este peso que ni yo misma entendía? Mi instinto me decía que algo estaba profundamente mal, pero aún no tenía idea de que el origen de mi tormento estaba mucho más cerca de lo que podía imaginar. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro. Habíamos sido invitados a almorzar en la casa de Estela, un ritual casi sagrado que Javier consideraba ineludible. Para él, esas reuniones eran una muestra de respeto y amor hacia su madre, para mí, eran un tormento disfrazado de tradición familiar. Sabía lo que me esperaba, comentarios pasivo-agresivos, críticas disfrazadas de consejos, y esa mirada escrutadora que me hacía sentir siempre bajo juicio. La mesa estaba impecablemente arreglada, como siempre. Estela tenía una obsesión casi maniática con los detalles, los manteles perfectamente planchados, los cubiertos alineados con precisión quirúrgica, las flores frescas en el centro. Era una imagen tan perfecta que resultaba opresiva, como si cada elemento estuviera diseñado para recordarme que jamás alcanzaría sus estándares. Mientras servía la comida, su tono de voz adquirió ese matiz casualmente malicioso que yo conocía demasiado bien. He estado experimentando con una nueva mezcla para el té, anunció mientras llenaba mi taza. Es más potente, pero igual de natural. Estoy segura de que te encantará, Natalia. Tomé la taza con manos temblorosas. Algo en su sonrisa me puso nerviosa, pero intenté ignorarlo. Después de todo, ¿qué podría hacerme un simple té? Me llevé la taza a los labios y di un sorbo. El sabor era diferente, más amargo, casi metálico. Una punzada de desconfianza cruzó por mi mente, pero la descarté rápidamente. No quería parecer paranoica, especialmente frente a Javier. Sin embargo, poco después de beberlo, un mareo intenso me golpeó de repente. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, y el aire en la habitación se volvió denso, sofocante. Me excusé torpemente, apenas capaz de articular las palabras, y me recosté en el sillón del salón. Mientras cerraba los ojos, escuché a Estela murmurar algo, pero su voz se perdió en el zumbido que invadía mis oídos. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, una idea perturbadora comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si Estela tenía algo que ver con mi enfermedad? La sola posibilidad me pareció absurda, como si fuera el argumento de una novela barata. ¿Cómo podría una madre, una abuela, alguien tan cercana, ser capaz de hacer algo tan monstruoso? Pero al mismo tiempo, no podía ignorar la coincidencia. Los síntomas habían comenzado poco después de que ella me introdujera su famoso té. Al día siguiente, tomé valor y hablé con Javier. Lo esperé hasta después de la cena, cuando Sofía ya estaba dormida y la casa estaba en silencio. Javier,
Hay algo que necesito decirte, comencé, con el corazón latiendo desbocado. Le conté mis sospechas, tratando de elegir cuidadosamente mis palabras para no sonar irracional. Pero su reacción fue todo menos comprensiva. Me miró con incredulidad, como si acabara de decirle la cosa más absurda del mundo. ¿Te estás escuchando, Natalia? Mi madre puede ser estricta, sí, pero jamás haría algo así. Esto es ridículo. Su tono era firme, casi cortante, y sentí que una pared invisible se levantaba entre nosotros. Quise insistir, explicarle cómo los síntomas coincidían, como mi intuición me decía que algo no estaba bien, pero sus ojos me dijeron que no valía la pena. Javier había decidido de antemano que sus lealtades estaban claras, y yo no estaba en la lista de prioridades. Esa noche lloré en silencio, con la espalda vuelta hacia él. La soledad que sentí fue abrumadora. Si Javier no estaba dispuesto a escucharme, tendría que hacerlo sola. No podía quedarme de brazos cruzados, no cuando mi cuerpo me estaba enviando señales tan claras de que algo estaba mal. Guardé un poco del té en un frasco pequeño, asegurándome de que Stella no notara nada durante nuestra próxima visita. Lo llevé a un laboratorio local, inventando una excusa sobre un proyecto de investigación para justificar mi solicitud. Pagué el análisis de mi propio bolsillo, sintiéndome como un espía en una película de bajo presupuesto. La espera fue interminable. Cada día que pasaba, revisaba mi correo electrónico y mi teléfono, esperando una respuesta. Mientras tanto, los síntomas seguían. Dolores de cabeza punzantes, mareos que me hacían tambalearme al caminar, náuseas que me dejaban sin apetito. Mi reflejo en el espejo era casi irreconocible, ojeras profundas, piel pálida, una delgadez que empezaba a preocuparme. Finalmente, el día llegó. Recibí un correo del laboratorio con los resultados. Abrí el archivo con manos temblorosas, el corazón latiendo tan rápido que sentía que se me iba a salir del pecho. Al leer las palabras en la pantalla, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. El té contenía arsénico. No en cantidades letales, pero sí suficientes para causar un deterioro gradual de mi salud. La confirmación de mis peores temores fue como un golpe directo al estómago. ¿Cómo podía ser esto real? ¿Cómo podía alguien ser capaz de hacer algo tan cruel? Con las pruebas en la mano, me dirigí al consultorio de mi médico. Le mostré los resultados y le pedí que repitiera mis análisis, esta vez buscando rastros específicos. Me miró con seriedad, sin hacer preguntas innecesarias. Cuando los resultados llegaron, mi sospecha se confirmó, había estado siendo envenenada. Las emociones se arremolinaron dentro de mí, miedo, rabia, incredulidad. ¿Cómo podía enfrentar a Stella sin pruebas más contundentes? ¿Y cómo podía protegerme sin que ella sospechara que estaba al tanto? Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero no tenía opción. Tenía que descubrir la verdad completa. Tenía que exponerla. Y, más importante aún, tenía que protegerme a mí misma y a mi hija antes de que fuera demasiado tarde. Tenía las pruebas en mis manos, pero eso no era suficiente para enfrentar a una mujer como Stella. Ella no era solo la madre de mi esposo o la abuela de mi hija, era una figura respetada, casi intocable, en nuestra comunidad. Su reputación estaba construida sobre una fachada impecable de generosidad y rectitud. Cualquier paso en falso podría volverse en mi contra, y lo sabía. La primera noche después de recibir los resultados, apenas pude dormir. Mi mente no dejaba de repetir las mismas preguntas. ¿Cómo podía alguien llegar tan lejos? ¿Qué había hecho yo para merecer algo así? ¿Y cómo podía detenerla sin destruir a mi familia en el proceso? Me sentía atrapada, como si estuviera caminando sobre un terreno minado, donde un solo movimiento incorrecto podría hacer que todo explotara. Fue entonces cuando recurrí a Clara, mi mejor amiga desde la universidad. Clara siempre había sido mi roca, la persona que me ayudaba a ver con claridad cuando el mundo se volvía un caos. La llamé una tarde, con la voz temblorosa, y le conté todo. Cada detalle. Desde los síntomas hasta los análisis de laboratorio. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que hablara. Natalia, no estás sola en esto, dijo con firmeza. Vamos a descubrir cómo desenmascararla,
pero tienes que ser cuidadosa. Si algo he aprendido de la vida es que las personas como Estela siempre tienen un plan de respaldo. Sus palabras me dieron el valor que necesitaba. Clara y yo pasamos horas elaborando un plan, revisando cada detalle, cada posible reacción de Estela. Sabíamos que no bastaba con acusarla, tenía que ser algo irrefutable, algo tan sólido que ni siquiera sus conexiones o su reputación pudieran salvarla. El primer paso fue instalar cámaras ocultas en mi casa, específicamente en la cocina. Sabía que Estela tenía la costumbre de ayudarme a organizar cuando venía de visita. Siempre insistía en meterse en mi despensa o en mis cajones, moviendo cosas del lugar con la excusa de que estaba haciendo un favor. Aunque en su momento lo consideraba una simple invasión a mi espacio, ahora veía esos actos bajo una nueva luz. Era su oportunidad perfecta para manipular lo que consumía sin que yo lo notara. Encontrar las cámaras adecuadas fue un desafío. No podía permitirme que Javier sospechara lo que estaba haciendo, así que busqué dispositivos pequeños, fáciles de ocultar en lugares estratégicos. Las coloqué en los estantes de la cocina, camufladas entre los frascos de especias y detrás de las cortinas. Cada vez que Estela venía de visita, me aseguraba de tener alguna excusa para salir de la cocina y dejarla sola el tiempo suficiente. Una semana después, obtuve lo que necesitaba. Era una mañana soleada, y Estela había venido a ver a Sofía. Mientras jugaba con mi hija en el salón, ella se ofreció a preparar un té para las dos. Aproveché para revisar un correo urgente en mi habitación, dejando las cámaras grabando todo. Cuando revisé las grabaciones esa noche, sentí una mezcla de asco y alivio. Allí estaba, claramente capturada en video, vaciando el contenido de un pequeño frasco en mi tetera mientras miraba hacia la puerta, asegurándose de que nadie la viera. Su rostro estaba sereno, casi indiferente, como si lo que estaba haciendo no tuviera la menor importancia. Con ese video en mis manos, el siguiente paso fue mucho más difícil, enfrentar a Javier. Sabía que esta sería la prueba definitiva, no solo de nuestra relación, sino también de quién era realmente él. ¿Sería capaz de ponerse de mi lado? ¿O seguiría aferrándose a la imagen intachable de su madre? Esperé hasta que Sofía se quedó dormida esa noche. Javier estaba sentado en el sofá, leyendo un informe del trabajo, cuando me acerqué con el portátil en las manos. Mi corazón latía tan rápido que temí que pudiera oírlo. Javier, necesito que veas algo, dije con voz firme, aunque mis manos temblaban al sostener la computadora. Él frunció el ceño, claramente desconcertado, pero dejó el informe a un lado y se inclinó hacia la pantalla. Reproduje el video sin decir una palabra, observando cada cambio en su expresión. Al principio, sus ojos mostraron confusión. Luego, incredulidad. Finalmente, horror. Cuando el video terminó, me miró como si no pudiera procesar lo que acababa de ver. No, esto no puede ser, murmuró, llevándose una mano a la frente. ¿Estás segura de qué es lo que parece? Javier, tengo los resultados del laboratorio. Tengo los análisis médicos. Y ahora tengo este video. ¿Qué más necesitas para aceptar que tu madre me está haciendo daño? Su rostro se contrajo en una mueca de dolor. Era como si estuviera viendo cómo se derrumbaba el pedestal en el que había colocado a su madre toda su vida. Finalmente, respiró hondo y asintió. Necesito hablar con ella. Ahora mismo. Lo detuve antes de que pudiera levantarse. No. Si la confrontas sin un plan, lo negará todo. Es demasiado astuta para dejarse acorralar. Tenemos que hacerlo bien, Javier. Mi tono lo hizo detenerse. Por primera vez, parecía entender la gravedad de la situación. Asintió lentamente, aunque su cuerpo estaba tenso, como si estuviera luchando contra cada fibra de su ser para no salir corriendo a buscar respuestas. Con su apoyo finalmente asegurado, Clara y yo dimos el siguiente paso, recopilar más pruebas. No solo queríamos exponer a Estela, sino también garantizar que no tuviera escapatoria legal. Decidimos involucrar a un detective privado, alguien que pudiera ayudarnos a documentar su comportamiento fuera de nuestra casa. El detective era un hombre serio, con ojos astutos que parecían captar cada detalle. Le explicamos la situación con la mayor discreción posible, y él aceptó el caso de inmediato. Durante las semanas siguientes, siguió a Estela,
observando cada uno de sus movimientos. Lo que descubrió fue aún más perturbador. Estela había comprado varias sustancias químicas en pequeñas cantidades, todas compatibles con los ingredientes del té. Además, había registros de su contacto con personas que podrían haberle proporcionado esas sustancias sin levantar sospechas. Con esta nueva información, nos sentimos listos para actuar. Sabíamos que debíamos exponerla de manera pública, de forma que no pudiera negar lo que había hecho. Clara sugirió una reunión familiar, algo informal, donde pudiéramos revelar todo frente a testigos. Aunque la idea me aterraba, sabía que era la única forma de garantizar que no pudiera manipular la situación a su favor. La red estaba lista. Solo quedaba esperar el momento perfecto para cerrarla. Nunca olvidaré el día en que atravesé las puertas de la comisaría con las pruebas en la mano. Sentía el peso de años de miedo, desprecio y agotamiento acumulado en mi espalda, pero también algo más, una chispa de determinación que no había sentido en mucho tiempo. Había llegado el momento de enfrentar a Estela y de detenerla antes de que pudiera seguir dañándome. Clara me acompañó, como lo había hecho en cada paso de este proceso. Su presencia era un ancla, una prueba de que no estaba sola. Mientras caminábamos hacia el mostrador, los videos, los análisis y los documentos de apoyo estaban en una carpeta en mis manos. Cada paso resonaba en mi mente como una cuenta regresiva. El oficial que nos recibió era un hombre serio de mediana edad, con ojos cansados pero atentos. Mientras hablaba, mi voz temblaba al principio, pero a medida que relataba los detalles, encontré mi fortaleza. Cuando finalmente entregué la carpeta y él comenzó a revisar las pruebas, su expresión cambió drásticamente. «Esto es serio, señora Méndez», dijo con un tono grave. «Esto no es solo acoso, estamos hablando de un intento de asesinato premeditado». Esas palabras cayeron como un martillo. Aunque yo lo sabía en el fondo, escucharlo de alguien más le daba un peso insoportable. El oficial aseguró que tomarían el caso con prioridad, y, tras una breve consulta con sus superiores, me pidieron que firmara una declaración formal. Todo estaba en marcha, y ya no había vuelta atrás. Esa noche no pude dormir. En mi mente, veía todos los posibles escenarios. ¿Qué pasaría si Estela lograba manipular a las autoridades como había manipulado a tantas personas antes? ¿Y si sus conexiones la protegían? Pero a la mañana siguiente, recibí una llamada que me confirmó que las cosas se estaban moviendo rápidamente. «Señora Méndez, hemos emitido una orden de arresto contra Estela Ortega», me informó el oficial al teléfono. «Es solo cuestión de horas antes de que la detengamos». La noticia fue como un rayo. Por un lado, sentí un alivio inmenso, pero por otro, el miedo seguía allí. Estela no era el tipo de persona que aceptaba la derrota fácilmente. Cuando finalmente ocurrió, fue como presenciar la caída de una figura que parecía indestructible. La policía llegó a su casa temprano por la mañana, justo cuando ella estaba en el jardín, cuidando sus preciadas plantas. Los vecinos comenzaron a asomarse desde sus ventanas, susurrando entre ellos mientras los agentes le explicaban el motivo de su detención. Estela no se dejó llevar sin luchar. Su rostro, siempre tan controlado, se torció en una expresión de pura incredulidad y rabia. Intentó mantener la compostura, pero cuando vio a los oficiales revisando su casa en busca de más pruebas, perdió el control. «Que esto es un error», y gritaba. «Todo es una conspiración de Natalia. Que esa mujer está obsesionada con destruirme». Pero los oficiales no se dejaron intimidar. Cuando encontraron el pequeño frasco con restos de arsénico en su cocina, junto con registros de sus compras sospechosas, su destino quedó sellado. La noticia de su arresto se extendió rápidamente por la comunidad. Los titulares de los periódicos locales no tardaron en aparecer. Respetada líder comunitaria acusada de intento de asesinato. Los rumores y las especulaciones corrían como pólvora. Nadie podía creer que Estela, la mujer que organizaba eventos benéficos y daba discursos en las reuniones vecinales, fuera capaz de algo tan cruel. Mientras tanto, en casa, Javier y yo enfrentábamos nuestra propia tormenta. Él estaba devastado. No podía conciliar la imagen de la madre amorosa que lo había criado con la mujer que había intentado destruir a su esposa. «No sé cómo manejar esto, Natalia», me confesó una noche, con la voz rota.
Es como si hubiera vivido toda mi vida con una extraña. Quise consolarlo, pero no sabía cómo. Aunque él no tenía la culpa de lo que había hecho su madre, una parte de mí seguía resentida por todas las veces que me había ignorado, por haber dudado de mí cuando más lo necesitaba. El juicio fue un espectáculo. La sala estaba llena de periodistas, vecinos curiosos y miembros de la comunidad que habían venido a presenciar el desenlace. Estela llegó vestida impecablemente, como si su apariencia pudiera convencer a todos de su inocencia. Su rostro mostraba una mezcla de desafío y arrogancia, pero detrás de esa máscara, podía ver el miedo. Los fiscales no perdieron tiempo en presentar las pruebas. Mostraron los análisis de laboratorio, mi historial médico, y, por supuesto, el video que la mostraba manipulando mi té. Estela intentó defenderse, alegando que todo había sido una trampa orquestada por mí para desacreditarla. Esa mujer siempre quiso separarme de mi hijo, declaró con voz firme, mirando al jurado como si esperara que le creyeran. Pero su actuación no fue suficiente. Las pruebas eran abrumadoras, y cada intento de negarlo solo la hacía parecer más desesperada. Durante el juicio, surgieron detalles que me dejaron helada. Estela había estado planeando envenenarme durante meses, aumentando lentamente las dosis para que mis síntomas parecieran un deterioro natural. Su objetivo no era matarme directamente, sino debilitarme lo suficiente para que Javier se cansara de mí y pidiera el divorcio. Cuando escuché esas palabras, sentí una mezcla de horror y alivio. Horror por la crueldad de sus intenciones, pero alivio porque, finalmente, la verdad estaba saliendo a la luz. El veredicto fue claro, culpable de intento de asesinato. Estela fue sentenciada a varios años de prisión, y aunque intentó apelar, sus recursos legales se agotaron rápidamente. La comunidad que una vez la había admirado ahora la miraba con desprecio. La sentencia de Estela marcó el final de un capítulo oscuro de mi vida, pero también el comienzo de un largo proceso de reconstrucción. Cuando el juez leyó el veredicto, sentí una oleada de emociones contradictorias, alivio, tristeza, e incluso una extraña sensación de vacío. Había luchado tanto para llegar a ese momento que, cuando finalmente sucedió, no sabía qué hacer con toda la energía acumulada. Estela fue condenada a 15 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos la mitad de la condena. Durante el juicio, sus intentos de manipular a la corte y victimizarse habían resultado en vano. Cada prueba, cada testimonio, había desmontado la fachada de la mujer impecable y respetada que durante años había construido. La noticia de su condena fue un terremoto en nuestra comunidad. Algunos intentaron justificarla, sugiriendo que el estrés o la obsesión por su hijo habían nublado su juicio. Sin embargo, la mayoría de las personas que alguna vez la admiraron no pudieron mirar más allá de los hechos. Su caída fue tan pública como humillante. Las reuniones benéficas que organizaba, los eventos sociales en los que era la estrella, y las amistades que cultivaba con tanto esmero se desmoronaron como un castillo de naipes. Para mí, el verdadero reto comenzó después de su encarcelamiento. Con Estela fuera de nuestras vidas, no había más excusas ni distracciones para enfrentar los problemas en mi matrimonio con Javier. Habíamos estado caminando sobre terreno frágil durante meses, y aunque él me había apoyado hacia el final de este calvario, no podía ignorar los años de negación y falta de respaldo. La primera conversación que tuvimos después del juicio fue brutal. Una noche, después de acostar a Sofía, nos sentamos en el sofá con una taza de café entre nosotros. Fue él quien rompió el silencio. Natalia, sé que lo que voy a decir no es suficiente, pero quiero pedirte perdón. Por no haberte creído, por haberte dejado sola, por todo. Su voz temblaba, y cuando levanté la mirada, vi lágrimas en sus ojos. Había esperado este momento durante tanto tiempo, pero en lugar de sentir satisfacción, solo sentí una profunda tristeza. No sabes cuánto deseé escuchar eso, Javier, respondí con sinceridad. Pero las palabras no borran lo que pasó. Durante años, Estela me trató como si no valiera nada, y tú lo permitiste. Incluso cuando mi cuerpo me gritaba que algo andaba mal, me dejaste pelear sola. Sus manos se cerraron en puños sobre sus rodillas, y durante un momento pensé que iba a enfadarse, pero en lugar de eso, suspiró profundamente. Tienes razón. Fui un cobarde.
Nunca quise ver quién era realmente mi madre porque aceptarlo significaba admitir que ella no era la mujer perfecta que creí que era. Y al hacerlo, te fallé. Esa conversación marcó el inicio de nuestra sanación. No fue fácil. Había días en los que no podía mirarlo sin sentir resentimiento, y otros en los que él parecía abrumado por la culpa. Fuimos a terapia de pareja, algo que al principio nos incomodaba, pero que terminó siendo un espacio seguro donde ambos pudimos expresar lo que llevábamos años reprimiendo. Mientras tanto, yo también me concentré en sanar por mi cuenta. Los meses de envenenamiento no solo habían afectado mi cuerpo, sino también mi mente. Me sentía paranoica, insegura, como si en cualquier momento alguien más pudiera intentar hacerme daño. Clara, mi mejor amiga, me ayudó a reencontrarme conmigo misma. Me animó a retomar actividades que me hacían feliz, como la pintura, algo que había abandonado cuando Sofía nació. Un año después de la condena de Estela, mi vida era completamente diferente. Había aprendido a poner límites, algo que antes me costaba tanto. En el pasado, había permitido que Estela cruzara todas las líneas porque creía que era lo que debía hacer como esposa y nuera. Ahora sabía que proteger mi paz y la de mi hija estaba por encima de cualquier otra cosa. Javier y yo seguimos juntos, pero nuestra relación es diferente. Él se esfuerza cada día por demostrarme que ha cambiado, que aprendió de sus errores, y aunque aún queda un largo camino por recorrer, creo que podemos lograrlo. Más importante aún, he aprendido a no depender emocionalmente de él. Ahora soy más fuerte, más independiente. Sofía, mi pequeña, también ha florecido. Su alegría es mi mejor recompensa. A veces la encuentro pintando conmigo, y cuando la veo concentrada, con el ceño fruncido igual que el mío, siento que todo el esfuerzo y el dolor valieron la pena. En cuanto a Estela, su ausencia es una sombra que aún se siente en nuestra familia, pero no de la manera que ella habría querido. Su nombre apenas se menciona, y cuando lo hace, es con un aire de tristeza. Javier no la visita, al menos por ahora. Necesita tiempo para procesar lo que ocurrió. Yo, por mi parte, he decidido no guardar odio en mi corazón. La justicia que buscaba no solo fue legal, también fue personal. No se trataba solo de verla pagar por lo que me hizo, sino de liberarme de su control, de sus críticas, de su veneno, tanto literal como emocional. Ahora soy libre, en todos los sentidos de la palabra. Cada mañana, mientras preparo el desayuno para Sofía y yo, me tomo un momento para apreciar lo lejos que he llegado. El veneno que una vez me debilitó se ha convertido en mi fuerza. Y aunque el camino no fue fácil, aprendí que incluso en los momentos más oscuros, hay una luz esperando al final. Estela intentó destruirme, pero al final, fui yo quien encontró la manera de renacer.